got something that might interest you. Si no has visto el capítulo 123 de Attack on Titan del manga, entonces no veas este vídeo porque tiene una gran cantidad de spoilers en relación a este mismo capítulo. Todo lo que vamos a explicar aquí es solamente relacionado al manga. No hay ningún contenido relacionado al anime por el momento, y si no, mirad las fechas de los vídeos. Entonces, bien, ya con todo esto explicado, gente, vamos a hablar de lo que sería el Hipertitán. Ya dije que en el vídeo de análisis del 123 era demasiado largo, había tantos conceptos por explicar que tuve que separarlo, y ya sabéis que hago los he explicado pues para tratar un tema en un vídeo más específico. Así que bien, gente, sin más dilación, comencemos. Bien, vamos a hablar de lo que sería el Ragnarok, el fin de los tiempos o el fin del mundo en la mitología nórdica, lo cual pues asemeja bastante a Attack on Titan, ya que toma grandes inspiraciones de esta mitología. Bien, para repasar un poco lo que ocurrió con el origen del Hipertitán, tendríamos que centrarnos directamente en el final del capítulo 122. Eren Jaeger, quien estaba discutiendo con Sieg Jaeger con sus propias ideologías, pues resulta que Eren al final consiguió ganar la batalla, demostrando que había estado pues básicamente detrás de todo desde hace bastante y ni siquiera él se le había dado cuenta hasta ahora. Convenciendo a Ymir Fritz de que ella no es una esclava y que quiere que la ayude a acabar con el mundo a su propia manera, pues digamos que al final Ymir, la cual pues se libera de la gran carga y le entrega a Eren Jaeger el poder original. Esto provoca que en el mundo real, en el cual habían pasado a lo mejor un par de segundos, Eren empezó a desarrollar una forma titán totalmente única e incomparable hasta la fecha. Además de que todas las murallas se habían destruido y empezó la marcha de los titanes colosales. Cuando ya pues pasó un poco del ruido, pudimos ver a Mikasa y Armin en uno de los tejados del distrito, de los cuales pues Mikasa fue capaz de observar la exageradamente gigantesca forma titán en el mismo lugar donde al parecer Eren Jaeger estaba. Bien, hace mucho tiempo, y digo muchísimo tiempo, o sea demasiado, saqué una de las teorías que consideré de las mejores hechas, aparte de las que también podríamos catalogarla pues un poco de rozar los límites de la fumada, por decirlo de alguna manera, y digamos que yo había creado pues lo que sería el titán Ragna. Este era un titán que yo había previsto que tendría pues como unos 1000 metros de altura y lo consideraría pues el enemigo final de la serie, así como una forma increíblemente poderosa. Bien, resulta que esa teoría al final se acabó descartando con el paso de los capítulos y al final la acabé dando por abandonada. Lo más gracioso es que después de ver el 123 me extrañó muchísimo que en cierta manera Isayama haya cumplido esta teoría, al menos en parte, en el hecho de poner un titán de un tamaño así de exagerado. Y es por eso que vamos a hablar ahora de lo que sería el tamaño y las características de el Hipertitán, cómo es realmente. Bien, en la página en la que se muestra mejor su aspecto físico, en cuestión para diseño no tiene nada que ver con una forma humanoide, no. Bien, vamos a imaginar que es una columna gigantesca, la cual pues tiene un montón de espinas dorsales que sobresalen muchísimo, las cuales le dan el aspecto este que muchos hemos catalogado como un dinosaurio, mayormente el espinosaurio. Además de un gran costillar que sobresale de la columna, los cuales se clavan directamente en el suelo y es lo que permite que esta forma se mantenga básicamente en pie. Además de que, conforme va bajando la columna, el costillar se hace un poco más pequeño hasta finalmente tener lo que sería pues la pelvis, la cual tiene un poco de tejido muscular y de hecho es exageradamente grande. No sabría decir exactamente cuál es el tamaño de la pelvis, pero es que yo más o menos había calculado que la pelvis ya eran 180 metros, ya era como un road race de pie. Pero bueno, esto simplemente es teórico porque es muy difícil saberlo. Realmente no hay más datos sobre la forma porque no se llega a ver en ningún momento cómo es la parte frontal de este ser. Aquí hay dos imágenes que podéis ver como referencia de cómo se han imaginado los fans la parte frontal del Hipertitán, ya que en una de ellas podemos ver que los brazos también son similares a la pelvis, es decir, un poco más pequeños, con un poco de tejido muscular y sobre todo casi todo es hueso en este titán, casi todo es hueso, además de que se nos mostraría un cráneo completamente pues hueco, y en la parte interior, donde estaría alojada la columna, estaría lo que sería el titán de Eren. Luego la otra forma, esta es un poco más bizarra porque me recuerda a los necromorfos del Dead Space. Esta sería la presunta forma completa de este titán, la cual pues es bastante bizarra, pero tengamos en cuenta que es muy difícil presuponer porque solamente tenemos una imagen para teorizar respecto a cómo es el Hipertitán.
En cuestión de fuerza destructiva y si se puede poner a andar o estas cosas, es muy difícil, porque todo esto es tejido óseo, no se compara a cualquier otro titán hasta ahora, y viendo cómo es la forma y que no muestra en sí vapor ni más tejido muscular, yo creo que el titán se ha quedado ya con esta forma y solo faltaría que pudiera volver a reiniciar la transformación para completarse finalmente. Pero claro, esto es algo bastante complicado, al menos por ahora. Ah, y como último añadido, seguramente la forma que han diseñado para el hipertitán esté inspirada en la serpiente del mundo nórdico Jormungandr. Básicamente porque el torso es bastante alargado, es bastante gigantesco, y aunque la pelvis pues obviamente pertenece a la forma humanoide, pues yo creo que tiene bastante semejanza con esto. Luego también, si le buscamos una coherencia a esa transformación, sería básicamente porque Eren se ha mal transformado. Esto es como haber hecho un titán parcial. Principalmente porque Eren estaba sin cabeza, después se nos mostró que la espina dorsal salía del cuerpo de Eren para conectarse directamente en su cabeza, y esto, al liberar toda la energía, contemos que esto depende mucho del uso y el control del poder. Y Eren sí es cierto que ha dominado muchísimo el control del poder titán y la energía para transformarse 3 veces, pero esto es una energía mucho mayor. Así que pensad que Eren en cierta manera ha intentado controlar algo de lo que no es capaz. Y por eso se ha obtenido esta transformación, a no ser que Isayama luego lo desmienta y diga que simplemente el verdadero titán es así. Pero es una cosa que veo bastante improbable, más que nada porque la morfología no es muy humanoide, no tendría mucho sentido, al menos por el momento. Bien, yendo al punto 3, que sería los datos y curiosidades. Aquí serían las preguntas para intentar responder un poco aquellas de los fans referentes al hipertitán. Bien, la primera sería ¿cuál es la altura? Que esto es lo que más me han preguntado, sobre todo en el Discord. Bien, yo pienso que es bastante difícil estimarlo. Yo me he ceñido más a la información que vi del Titán Ragna e intentar comparar cómo era, porque claro, la perspectiva engaña muchísimo. Es muy difícil verlo, y si contamos que está a la otra punta de un distrito, pero ya por la altura y sobre todo contando que el titán está tumbado, claro, yo me he ceñido a contar la altura desde lo que sería los pies hasta la cabeza, no en plan de la altura normal, pero yo pienso que el titán tiene que tener por lo menos 1000 metros, porque es bastante grande. Tiene que estar por ahí, igual tiene menos tamaño o tiene más tamaño. No se nos muestra la parte frontal, así que es muy difícil sacar la conclusión, pero yo voy a decantarme porque el titán puede hacer 1 kilómetro perfectamente. El segundo punto sería por qué las púas de la espalda son similares a las del espinosaurio. Es decir, ¿qué significado tienen? En realidad no es más un significado, sino es como un defecto de la transformación. En el capítulo 122 lo primero que se creó fue el cráneo y la columna y las costillas. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta parte del cuerpo es la que más debió crecer. Seguramente todo, como el titán está alojado prácticamente el poder en la nuca, lo que debió ocurrir es que la columna fue la parte que más se ensanchó. La cabeza en teoría no debería tener un tamaño exagerado, pero las costillas ya hemos visto y la columna que tienen un tamaño totalmente demencial. Igual la parte frontal es mucho más grande porque fue lo primero que se creó, pero si os fijáis hay poca masa muscular en lo que será la pelvis y en cambio la columna apenas tiene. De hecho, las espinas estas que sobresalen son de la propia columna, que al tener ese tamaño exagerado y las costillas crecer tanto, pues dan ese aspecto. Ya que seguramente el desgaste de la energía al ir creándose el titán desde la cabeza hasta los pies, pues provocó que los pies fuesen lo más pequeño del titán. Y de hecho, a pesar de ser pequeño, pasa de los 100 metros. El tercer punto sería ¿por qué es tan diferente del titán de Ymir Fritz si Eren tiene 3 poderes? Claro, está el punto de ¿es porque Eren Jaeger lleva más tiempo con el poder titán? ¿Porque tiene 3 poderes? ¿Porque el poder original es así? Son muchas suposiciones. Yo me he intentado ceñir a que el poder titán se va mejorando con el paso de los años, las generaciones van avanzando y este poder, pues los recuerdos, todo, técnicas, todo como que se va heredando. Entonces los titanes, en función de los usuarios, pues van adquiriendo o empeorando las propias habilidades de los poderes. Entonces vamos a pensar que este resultado que tenemos sería básicamente eso. El resultado de 2000 años en las mejoras del poder titán y la poca energía que tenía Eren en ese momento, a la cual, después de recibir una cantidad exagerada del poder original, pues provocó que no pudiese controlar su propia transformación. Y ya la última sería ¿qué habilidades posee el hipertitán? Vale, vamos a contar que Eren Jaeger ha recibido el poder original de Ymir Fritz desde los caminos. Esto provocó lo siguiente: Eren ha conseguido prácticamente la reminiscencia de los poderes que le faltan. Ya que, si os fijáis, cuando se nos muestra a Mikasa y Armin en los caminos,
se nos muestra lo que sería ese pilar de árbol gigantesco. No se nos muestra a Ymir Fritz ya en ningún momento, pero sí se nos muestra a Sieg Jäger tumbado. Y además a cada lado de lo que sería el pilar de luz de este árbol gigantesco, se nos muestran 3 pequeñas estrellas fugaces a cada lado, haciendo 6. Así que vamos a pensar que Eren, en cierta manera, como está conectado a los caminos, tiene la reminiscencia de todos los poderes titán. Y por eso esta forma tiene estas propiedades. Luego también, como se ha roto ya la promesa que hizo Karl Fritz, y ya Eren ya ha obtenido el poder original y no puede ser sellado ahora mismo, Eren tiene las mismas capacidades ahora mismo que si fuera una persona de sangre real. Es decir, puede utilizar más allá de las habilidades del 100% sin necesidad de tener a Historia o a Sieg Jäger. Pero también, por otro lado, como está conectado a los caminos y recibe una gran cantidad de recuerdos y habilidades, Eren ahora mismo ha obtenido lo que sería el poder despertado del clan Ackerman. Sí, sé que es cierto que es bastante exagerado, pero si contamos que los Ackerman es porque se pueden conectar a los caminos y Eren está más que conectado, no veo improbable que no pueda obtener las dos capacidades. O sea, ahora mismo es como si fuese un Reis y un Ackerman al mismo tiempo, pero teniendo los 9 poderes. Mira que yo en su día pensé que el personaje más poderoso de la serie sería alguien que fuese un hijo de un Reis con un Ackerman y que aparte tuviese los 9 poderes. O sea, no pensé que Isayama realmente iba a hacer que Eren tuviera esto. Yo pensaba que otro personaje podría ser, pero no me esperaba que fuera Eren. Pero en fin, gente, esto es lo que tenemos por ahora y recordad que solamente esto es la parte 1. Bien, gente, recordad que en el canal también tenéis más vídeos explicado y básicamente, como he dicho antes, esto es la parte 1, porque son pocos datos los que he visto, he tenido que buscar muchas cosas, las semejanzas. Seguramente me habré dejado alguna cosilla, pero si fuera alguno, pues ya lo pondría en comentarios, o lo guardaré hasta otro vídeo, o cuando salga el siguiente capítulo, para continuar en explicado la parte 2. Ahora, lo de siempre, gente, dejadme en comentarios qué opináis sobre esto, y más ideas para los explicados, y estad atento que pronto empezarán a haber nuevos directos, pero estarán enfocados para otro lado, y principalmente será para el contenido gaming, para intentar que el canal no tenga el contenido gaming aquí tan a saco. En fin, gente, esto es todo, espero que os haya gustado y haya respondido unas cuantas dudas, y las que os queden, dejadlas en comentarios. Muy buenas y hasta la próxima.